sobre la fidelidad hacia Dios. ¿Somos fieles a Dios? Y si somos fieles, ¿por qué somos fieles? Y si no somos fieles, ¿por qué no somos fieles también? Y tenemos ejemplo en la palabra de Dios de personas, de hermanos o no hermanos, que fueron fieles y que fueron infieles. Y en este caso vamos a hablar de Daniel. Daniel era un hombre que era de los hijos de Israel, dice la palabra de Dios. En el capítulo 1 dice que él era de la casa de Israel, del linaje real de los príncipes. Y Nabucodonosor mandó a pedir de la casa real de los príncipes varones entendidos que le sirvan a él en el palacio, que le sirvan a él, que le sean de ayuda, varones sabios, inteligentes, porque en ese tiempo los reyes siempre buscaban tener adivinos, magos, personas que puedan interpretar sueños, personas que puedan ver visiones. Querían ese tipo de personas al lado de ellos para saber cómo manejarse a la hora de tomar una decisión difícil. Y uno de esos que halló gracia fue Daniel. Y Daniel fue un gran ejemplo que nosotros tenemos de fidelidad hacia Dios. Pero Daniel no era fiel a Dios de un día para el otro. No es que Daniel nació un día y era fiel a Dios. Daniel era un hombre que vivió su proceso. Daniel era un hombre que fue expuesto a distintos tipos de situaciones hasta llegar al punto de poder llegar a ser fiel a Dios. Fíjense, Daniel estuvo en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Darío y en el tiempo del rey Ciro. Estuvo con 3 reyes. Y ¿saben? Estuvo con 3 reyes que no eran de su pueblo. Él fue llevado cautivo al lugar donde fue llevado. Y cuando Diana hablaba recién de la esclavitud, es cierto. O sea, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero la esclavitud en la que Daniel vivía no era espiritual, era física. Dios venía hablándome mucho sobre esas cosas, ¿no? Nosotros podemos estar encerrados en una celda como estaban Pablo y Silas, en el cepo, que el cepo es el lugar donde caía todos los desechos de los inodoros de los presos. Ellos estaban adorando a Dios. O sea, ellos no estaban presos y ellos no eran esclavos, ellos eran libres, porque en ese tipo de situación tan horrible ellos estaban adorando a Dios. Y Daniel era un hombre ejemplar en este sentido, porque independientemente de la situación en la que él estaba, siempre decidía por Dios. En el capítulo 1, el rey mandó a que todos los que estaban en la casa real iban a comer de la comida, iban a beber de los mejores vinos que tenía el rey. Pero Daniel era hebreo, y los hebreos no comían cosas inmundas, los hebreos no comían las cosas que comían los paganos. Entonces Daniel, ¿qué hizo? Pidió por favor que le permitan a él comer solamente legumbres, alimentarse con comida sana, confiando que Dios le iba a abrir esa puerta y que se iba a ver la diferencia entre él y los que comían como él y de los que comían con la comida del rey. Y fue esta confianza y este celo que Daniel tenía de no querer hacer algo que Dios no quería que haga. ¿Por qué? Porque la ley le prohibía a Daniel comer esas cosas. Y si bien él era esclavo, él siempre buscaba la posibilidad de poder glorificar a Dios, de poder ser fiel a Dios. Fíjense que él, para no contaminarse, decidió hacer esto. Y dice que Dios mismo hizo que haya gracia a Daniel delante de los ojos del sátrapa, de este que estaba a cargo de ellos. Y Daniel pudo conseguir eso. Y se pudo ver la diferencia. Y ahí ya empezaron a saber de Daniel. Después en el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo turbó. Y él mandó a llamar a todos los adivinos, a todos los umbandas, los macumberos de ese tiempo, para que le interpreten el sueño. Y cuando Nabucodonosor le dijo el sueño que tenía que interpretar, ninguno pudo. Entonces Nabucodonosor dijo, bueno, para tener estas personas al lado mío que ni me pueden interpretar un sueño, mándenlos a matar a todos, incluyendo a Daniel, incluyendo a los amigos de Daniel que también estaban con él, mátenlos a todos, y ni siquiera me pueden interpretar el sueño. Entonces, ¿qué pasó? Daniel otra vez fue astuto. ¿Qué hizo Daniel? Fue delante de la presencia del rey,
cuando le vinieron a avisar esto, dijo, pero ¿cómo puede ser esto? No, no va a quedar así. O sea, cuando a Daniel le vinieron a decir que lo iban a matar, Daniel dijo, no, algo voy a hacer. Pero no porque Daniel era valiente, sino porque Daniel sabía quién era su Dios. Cuestión que logra Daniel hablar con el rey y le pide un plazo de tiempo para poder interpretar el sueño. Entonces Daniel oró a Dios y le pidió a Sadrach, Mesach y Abednego que oren y le pidan a Dios que tenga misericordia para poder interpretar el sueño del rey. Pero lo que quería Daniel, más que todas las cosas, era que su Dios sea conocido. Y era tremendo porque Daniel estaba todo el tiempo buscando la gloria de Dios. Daniel no se presentaba como el interpretador de sueños. Él se presentaba como un siervo de Dios. Por eso Dios lo respaldaba. Y Daniel, Dios le dio la interpretación a Daniel y pudo salvar la vida de él y de todos los que iban a ser muertos por causa de no haber podido hacer eso. Entonces nosotros vemos a Daniel ya en 2 capítulos por todos los procesos que pasó Daniel, porque esto no fue en un día, esto fue en un lapso de días. Después en el capítulo 3, a Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua gigante y le dijo a todo el mundo que tenían que adorar esa estatua, y el que no adorase esa estatua lo iban a matar. ¿Vieron como el presidente de Corea del Norte que se hizo un ídolo? Y el que no adora al ídolo, todos los días se tiene que juntar a adorar el ídolo del presidente de Corea del Norte. El que no lo adora, lo ejecutan ahí enfrente de todas las personas. Bueno, Nabucodonosor hacía lo mismo. El que no lo adoraba, lo ejecutaban y lo ponían como ejemplo delante de todas las personas. ¿Y qué pasó? Cuando eso sucedió, hubo 3 que fueron los amigos de Daniel que no se sometieron, no adoraron a esa estatua y se quedaron parados porque ellos solamente adoraban a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Nabucodonosor los metió a un horno de fuego. Y cuando ellos estuvieron en el horno de fuego, no fueron quemados. Y si bien Daniel no fue partícipe, porque a él no lo metieron al horno, él estuvo viendo cómo Dios respaldó a sus amigos. Él estaba constantemente viendo el respaldo de Dios. Él estaba viendo la gloria de Dios. Él sabía que donde Dios lo puso, Dios lo iba a guardar, Dios lo iba a respaldar. Y es por eso que Daniel era fiel a Dios. Es por eso que Daniel confiaba en Dios, porque él veía la mano de Dios obrar a favor de él. Pero la mano de Dios obraba a favor en la vida de Daniel, no porque Daniel era especial. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona que tenía un corazón que amaba a Dios, tenía un corazón que era íntegro, que era recto delante de Dios, porque todo el tiempo estaba decidiendo por Dios, aún en las situaciones más extremas. Después hubo un momento cuando Nabucodonosor ya no era rey, que el hijo de Nabucodonosor quedó como rey. Y dice que estaban en una fiesta pagana, sacrificándole a dioses paganos, y de repente apareció una mano de hombre y empezó a escribir letras en la pared. Y ahí el hijo de Nabucodonosor se asustó. Y no había nadie que pudiese entender eso. Y él se turbó pensando que nadie le iba a poder decir qué es lo que él estaba viendo. Pero hubo una de las que estaba con el hijo de Nabucodonosor que le dijo: quédate tranquilo, que hay un varón que en los tiempos de Nabucodonosor pudo interpretar el sueño que nadie había podido interpretarle a Nabucodonosor. Fíjense, ya era otro rey, no era Nabucodonosor, era el hijo. Y aún Daniel era conocido. Ya lo conocían a Daniel, ¿por qué? Por cómo Dios lo había usado. Y cuando vino Daniel, es más, este rey dijo: el que me interpreta el sueño le voy a dar oro, le voy a vestir de púrpura, le voy a dar vestiduras reales, va a ser el tercero en mi reino. Cuando vino Daniel, ¿saben qué le dijo? Quédate con todas tus cosas, yo solamente te voy a interpretar el sueño para que sepas que Dios es el verdadero Dios. Y Daniel fue ahí cuando lo llamaron para glorificar a Dios, para que su Dios sea glorificado. Y cada vez que Dios se presentaba en algún lugar, que Daniel se presentaba en algún lugar, que Dios lo requería en algún lugar, Dios era glorificado. Y todos terminaban reconociendo la gloria de Dios. Pero llegó el tiempo en el que vino una prueba para Daniel, que era, creo que la mayor prueba que hasta ese momento había tenido. Y eso está en Daniel capítulo 6. Y quiero que lo leamos juntos. Es una historia que todos conocemos, que es Daniel en el foso de los leones. Es Daniel capítulo 6. Dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Fíjense a dónde había llegado Daniel. Ya era gobernador
de un reino pagano. O sea, Dios lo puso ahí. Dice, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. O sea, el rey confiaba en Daniel como uno de los 3 encargados de su reino para que el reino fuese perjudicado. Y alrededor de él, Daniel, siendo llevado como siervo y como esclavo, terminó siendo gobernador y teniendo 120 sátrapas al servicio de él. Pero ¿qué pasaba? A estos sátrapas no les gustaba mucho Daniel. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya era tanto el respaldo de Dios sobre la vida de Daniel que el rey lo iba a poner como su mano derecha. Pero esto no le gustaba nada a los demás y no le gustó nada a los sátrapas. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Imagínense que no había forma en que pudieran acusar a Daniel conforme a lo natural. Acá no estamos hablando de lo espiritual, de lo natural, porque era una persona responsable, era íntegro, era sabio, era fiel, era prudente, era una persona que cualquiera de nosotros nos gustaría tener al lado y pedirle un consejo. Es de esos hermanos, vieron, que son sabios, que cuando necesitamos un consejo oramos y después vamos y hablamos con esa persona porque sabemos, porque Dios mismo da testimonio de cómo camina esa persona. ¿Por qué? Porque lo respaldan las cosas que hace. Y es por eso que lo buscaban a Daniel, porque veían el respaldo de Dios. Dice, entonces los gobernadores, buscaban ocasión. En el versículo 5 dice que esos hombres dijeron que no hallaron nada contra este Daniel, ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos supieron que lo único que podían hacer para tocar a Daniel era tocarle a su Dios. Y por ese lado fueron. Y muchas veces fíjense que a nosotros nos hacen lo mismo. Todos los que nos conocen saben que nosotros somos hijos de Dios. Y siempre están buscando tocarnos respecto a las cosas de Dios. Muchas veces por causa de nuestra inmadurez terminamos siendo acusados por errores humanos que tal vez... Yo hablo por mí, tal vez en el tiempo ya que conozco al Señor hay muchos errores que no debería estar cometiendo, errores muy básicos, que por causa de mi inmadurez cometo y después me están señalando a mí por esos errores y están juzgando a Dios por esos errores. Al final, vos que vas a la iglesia haces esto, vos que vas a la iglesia haces lo otro. Bueno, este no era el caso de Daniel. Y tampoco Dios quiere que sea nuestro caso. Dios nos quiere poner así como Daniel, que estemos en el lugar donde estemos, en la situación donde estemos, seamos rectos, seamos íntegros y podamos verdaderamente glorificar a Dios con nuestras vidas. Y bueno, empezaron a buscar la forma de tocarle a él en su religión, en su ley con su Dios. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ellos le fueron con una propuesta como Satanás propone, ¿no? Como ángel de luz. Le vinieron como ángel de luz al rey Darío. Le dijeron, si hay otro que glorifica a alguien que no seas vos, o ora a alguien o le pide a alguien que no seas vos, lo ejecutamos, porque vos sos Darío, porque vos sos el rey, porque vos... Imagínense los lamebotas de ese tiempo, que querían ganar el favor a toda costa de Darío, pero querían hacer caer a Daniel. Entonces le dijeron esto, y ahí lo pusieron contra las cuerdas a Daniel. ¿Por qué? Porque sabían que Daniel era fiel a Dios, porque sabían que Daniel no iba a negar a Dios. Fíjense qué astuto que es Satanás. Satanás te va a tentar conforme a tu debilidad. Y la debilidad, ¿saben cuál era de Daniel? Que era demasiado fiel a Dios. Esa era la debilidad. ¿A cuánto nos gustaría tener esa, para el diablo, ¿no? Tener esa, entre comillas, debilidad? Que lo único que puedan recriminarnos a nosotros es que somos unos fanáticos, que lo único que hacemos es confiar en Dios. Bueno, a Daniel lo veían así como un loco que solamente confiaba en Dios. Imagínense qué testimonio no tenemos en la palabra de un hermano que
que hayan tenido que llegar a ese punto de no poder acusarlo en nada, que le tocaron su fidelidad hacia Dios. Y dice que el rey Darío firmó el edicto. Y cuando se firmaba un edicto real, la palabra dice que no podía ser revocado. Una vez que se firmaba, por más que el mismo rey diga no, por más que se quiera él volver para atrás, ya no podía. Y dice, cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, ¿qué pensaron que Daniel hizo? O sea, cuando Daniel se enteró de que si él oraba o hacía algo fuera de Dios, lo iban a matar. ¿Saben lo que hizo? Dice que entró en su casa, abriendo las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, a Daniel no le movió un pelo, que él sabía que era posible que iba a morir si quebrantaba el edicto que el rey había firmado. Él sabía que era un edicto, o sea, Daniel era un entendido, no era un ignorante. Él sabía que haciendo lo que hizo, lo más probable era que lo iban a matar. Pero Daniel, ¿qué hizo? Lo hizo igual. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él tenía una confianza en Dios, que sabía que Dios hasta lo podía librar de la muerte y que Dios tenía que cumplir una promesa. O sea, Daniel sabía que en ese tiempo Dios iba a libertar a su pueblo, porque los años iban a pasar 70 años desde el cautiverio, porque había sido profetizado por Isaías que Dios iba a libertar a su pueblo. Y lo único que le importaba a Daniel era ese. Él miraba a Jerusalén y oraba. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Jerusalén, su corazón estaba en Dios. Él lo único que anhelaba era que su pueblo vuelva a Jerusalén, que su Dios vuelva a levantar a su pueblo, que su Dios sea glorificado. A Daniel no le importaba más nada que eso, no le importaba más nada. Pero Daniel no llegó a eso de un día para otro, como decía Dayana, era algo de todos los días. 3 veces al día oraba Daniel. Y yo me lo imagino a Daniel a los 8 años orando 3 veces al día, a los 10, a los 12, a los 20. Y acá no sé cuántos años tendría Daniel, 40 tendría, seguía orando 3 veces al día. Él tenía una disciplina, él tenía una conducta de vida, de fidelidad hacia Dios. Y eso es algo que se construye. Fíjense, ¿por qué hablé de todas las cosas que vivió Daniel antes? Para que entendamos con la fortaleza que él llegó hasta este punto. No es que de un día para el otro Daniel tuvo que poner su cuello por Dios, no, él ya vivía dispuesto a dar su vida por el Señor. Y eso que todavía no le había sido revelado el Mesías. Nosotros tenemos a Cristo, hoy en día nosotros sabemos quién es el Hijo de Dios, conocemos el misterio de Dios, conocemos la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, sabemos que tenemos la vida eterna, tenemos una luz que tal vez Daniel no tenía, pero Daniel tiene una fidelidad que muchos de nosotros no tenemos. Eso es algo que tenemos que reconocer en Daniel, pero es para vergüenza nuestra, porque nosotros tenemos hasta el testimonio de Daniel para leer. Tal vez Daniel no tenía tantos testimonios como tenemos nosotros para leer en la palabra de Dios, para aferrarnos a Dios y ver cómo Dios respalda a los que le son fieles y buscan glorificarlo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallando a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición? Ahí quisieron poner a Daniel contra el rey, pero fíjense, y ahora lo vamos a leer, que ni así el rey estuvo contra Daniel, porque miren lo que pasó después de esto. Dice, cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Miren cuánta honra Dios le había puesto a Daniel, que aunque había quebrantado el edicto y en cierta manera, según lo que decían estos sátrapas, le había pasado por encima del rey, al rey no le importó eso. ¿Por qué? Porque conocía a Daniel. Todavía no conocía al Dios de Daniel, pero conocía a Daniel y sabía el tipo de persona que él era al lado de él. A él le convenía tener a Daniel vivo, no tenerlo muerto. Imagínense, o sea, un rey que ni siquiera confiaba ni creía en Dios, toda la noche buscando la forma de hacer zafar a Daniel de la misma muerte.
Y dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y ahí fue la gran cuestión. Porque el rey Darío, siendo el rey, y no era el rey solamente de su nación, era el rey del mundo en ese tiempo. Era el rey del mundo, él tenía un poder, Dios le había dado un poder a Darío terrenal que solamente Darío lo tenía. Y Darío le dijo, bueno, sos vos y tu Dios, el único que puede librarte de esto es tu Dios. Y como conocemos la historia que así fue, dice, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea que cualquier persona que pasaba por ahí veía el sello del rey y sabía que esa piedra no se podía mover, sabían la autoridad que ese sello tenía. Pero había un Dios que tenía más autoridad que ese sello. Y ese Dios fue el mismo que rescató a Daniel del foso de los leones, porque dice la palabra que el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, no tenía ni ganas de comer. El rey estaba tan triste que se fue a acostar deprimido porque él estaba seguro que iban a matar a Daniel, no quería ni comer, no quería a los bufones que siempre estaban al lado de él haciéndolo reír, no quería a los que le tocaban música, no quería ni comer. Él se fue a dormir agobiado. Y dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, pensando que Daniel estaba muerto. Pero había una esperanza en el corazón del rey de que Daniel estaba vivo de alguna manera, porque fue, imagínense, estaba en la puerta del foso gritando, ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Se lo imaginan? Al mismo rey haciendo eso. Y así fue. Y dice que con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios lo libró a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no había hecho nada que viole las leyes de Dios. Había violado las leyes que Satanás había puesto en los corazones de los sátrapas y de los gobernadores para quebrantarlo a él. Pero él nunca había faltado el respeto del gobernador, él nunca había faltado el respeto de Dios. Es por eso que Dios envió a su ángel para librarlo. Y el Señor me hablaba y me decía que nosotros tengamos cuidado de eso. Porque en este tiempo se van a levantar muchos de esa manera, diciéndonos que nosotros tenemos que sujetarnos a leyes que son contrarias a Dios y que Satanás mismo puso en los corazones de gobernadores corruptos para que nosotros confiemos en las cosas que ellos nos digan y no en las cosas que Dios nos dice. Y creo que entienden lo que estoy diciendo, no hace falta ni que lo diga, pero esto lo tenemos que tener bien sabido. Dios no condenó a Daniel por haber roto ese edicto. Si a nosotros nos dicen o nos quieren impedir hacer lo que Dios quiere que hagamos, nosotros no tenemos que obedecer, ni aunque pongan una ley internacional que diga que tenés que negar a Jesús, de ninguna manera lo tenemos que negar, porque eso viene de la mano del anticristo. Y como dice la palabra, que se han hallado muchos anticristos, hablando de los que se oponen a los hijos de Dios, nosotros podemos ver en estos sátrapas y gobernadores tipos de anticristos que se van a levantar en este tiempo en contra nuestra. Pero fíjense que Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones para que no lo matasen a Daniel. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a guardar con vida hasta que Él determine que nosotros tengamos que morir. Y dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y esto es lo más importante de todo lo que hablamos y de todo lo que leímos. Esto le pasó a Daniel porque había confiado en su Dios. O sea, desde que Daniel entró en Babilonia, había confiado en su Dios.
cuando tenía que negarse a comer la comida del rey, ya confiaba en su Dios. Cuando tenía que interpretar el sueño, confiaba que Dios se le iba a dar la interpretación. Cuando vio a sus amigos quemarse, él confiaba que a sus amigos no le iban a pasar nada. Cuando el dedo empezó a escribir en la pared, él confiaba que Dios le iba a dar la interpretación. Y cuando lo metieron en la fosa de los leones, cuando él sabía que lo iban a matar, por orar, él confiaba en su Dios. Y cuando lo metieron en la fosa de los leones, él seguía confiando en su Dios. O sea, la confianza en Dios ya estaba en el corazón de Daniel. ¿Y por qué les hice la pregunta del principio? ¿Por qué somos fieles o por qué no somos fieles? Eso depende de la confianza que nosotros tengamos en Dios. Y esto es algo que el Señor me habló hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo lo quería compartir y no me dejaba. Y hoy cuando me dijeron, dije, hoy es el día. Supe que hoy era el día. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. La fidelidad que nosotros tengamos hacia Dios es el reflejo de la confianza que nosotros tenemos hacia Él. ¿Por qué tomamos decisiones fuera de Dios? Porque no confiamos. Si no, no tomaríamos decisiones fuera de Dios. Tranquilamente Daniel podría haber dicho, bueno, voy a ser prudente, voy a cerrar las ventanas, me voy a esconder en el baño y voy a orar a mi Dios sin que nadie me vea. Daniel sabía que eso no estaba bien, porque él estaba haciendo a escondidas algo que Dios quería que haga público. Él no tenía por qué esconder su fe, él no tenía por qué negar su fe, no tenía por qué avergonzarse. ¿Entienden qué importante que es esto? Y nosotros, a veces en pequeñas cuestiones que sabemos que Dios va a resolver. Porque la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo he visto la gloria de Dios. O sea, hoy en día yo tengo una hija porque confiamos en Dios, porque humanamente no había una hija. Pero por fe hubo una hija. Hasta cuando fuimos a hacer los análisis para ver si Dayana estaba embarazada, le hicieron un estudio de un 99% de efectividad y no había nada ahí adentro. Y a mí el Espíritu Santo me dijo, tu hija está ahí adentro. Porque así como no me ves a mí, como yo no dejé que se vea tu hija, por fe tu hija está ahí adentro. Y cuando saltó que Dayana estaba embarazada, cuando le hicieron los primeros estudios, la fecha del embarazo era anterior al estudio que le habían hecho. ¿Por qué? Porque simplemente confiamos en Dios. Dios soltó una palabra, tener un hijo. Listo, Señor, vamos a tener un hijo. Y cuando quiso venir el enemigo a decirme, no, vos no vas a tener ningún hijo y tu mujer no está embarazada, voy a tener un hijo. ¿Entienden? Nosotros tenemos que plantarnos en Dios. Yo no sé en qué desconfía cada uno de ustedes, o por qué no está siendo fiel a Dios cada uno de ustedes. Yo sí sé en qué áreas no estoy siendo fiel, y sé también que es por mi falta de fe. Porque si yo creo que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, si yo creo que tengo vida eterna, tengo que creerlo todo. Si yo creo que tengo vida eterna, que voy a resucitar de los muertos, tengo que creer que Dios va a traer a la persona por la que estoy orando, que Dios va a sacar a la persona que tenga que sacar del lugar que tenga que sacar, que Dios va a sanar al enfermo, que Dios lo va a hacer. Lo tenemos que creer. Y esa va a ser la causa de nuestra fidelidad. Así que esta es la palabra que el Señor me dio. Y esto no termina acá. Primeramente, dispongamos en nuestros corazones confiar en Dios. Seamos fieles a Dios, confiemos en Dios. Y no hablamos de una fidelidad que vamos a ser totalmente perfectos. Sí, Dios quiere que lo seamos, porque su palabra dice que nosotros tenemos que ser santos como nuestro Dios es santo. Pero no busquemos ese tipo de perfección, busquemos la perfección de nuestra fidelidad hacia Dios. Porque eso va a hacer que Dios sea glorificado. Así que yo los reto a esto. Empecemos a confiar en Dios, y eso se va a ver cuando seamos fieles a Dios. O sea, hoy en día todos estamos como testigos de que se compartió esta palabra, tanto yo como que ustedes la escucharon, y nos vamos a ver entre todos. Y si somos más fieles a Dios, significa que estamos confiando en Dios. Si no somos más fieles a Dios, significa que no estamos confiando en Dios. Y sabemos que es por causa de eso. Y la palabra dice que tengamos cuidado, que no se halle en nosotros un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. ¿Entienden? Si nosotros hasta cuando nos apartamos de Dios es porque dejamos de confiar. Y Dios no quiere hallar esa maldad en nuestros corazones. Dios quiere hallar eso que puso en nosotros cuando lo conocimos, que es la fe de Él en nosotros. Dios confía en sí mismo. Dios cree en sí mismo. Dios sabe quién es Él. Y la fe que Dios puso en nosotros no es natural. Es la fe en sí mismo. La misma fe que Dios tiene por Él mismo es la que nosotros tenemos por Él depositada. Pero nosotros la tenemos que poner por práctica. Y quiero compartirles algo más que es re importante,
que pasando de un edicto que decía que no se podía orar a otro Dios, que no se podía glorificar a nadie, ni pedir consejo a nadie, que no sea el rey, y el mismo rey firmó esa petición, todo este proceso que pasó Daniel y la fidelidad de Dios hacia Daniel hizo que el rey Darío diga esto. En el versículo 20 dice: entonces el rey Darío escribió a todos pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Ahora el rey Darío puso otra ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Fíjense, lo que Darío pudo ver de Dios en Daniel hizo que hasta este mismo rey mande una ordenanza que ahora todos iban a adorar a ese Dios. Todos los dioses paganos se corrieron para el costado. Ahora tenían que adorar a Dios. Y si nosotros nos plantamos firme en esta confianza, en esta fidelidad hacia Dios, en el lugar donde estemos, vamos a causar eso en los corazones. Obviamente sabemos que hay personas que tienen un rechazo hacia Dios que de ninguna manera se van a convertir, pero muchos de los que están alrededor se van a convertir por causa de nuestra fidelidad, porque lo que sorprende a la gente de nosotros hoy en día es la fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios. Eso es algo que lo tenemos que vivir. Es como, por ejemplo, hoy vino el apóstol y vino Campos y dijo: cuando hay un enfermo, sea de coronavirus o sea de lo que sea, nosotros tenemos que ir y tenemos que orar por esa persona. Si nosotros nos comportamos igual que el mundo y andamos todos asustados, escondiéndonos y encerrándonos en nuestra casa para que el coronavirus no nos toque, cuando nosotros le hablemos de Dios a las personas van a decir: ¿de qué Dios me hablas? Si tu Dios no es capaz de sanar este virus, si vos estás todo asustado en tu casa y tenés miedo de contagiarte y de morirte, ¿de qué Dios me estás hablando? Nosotros no tenemos que orar así. Nosotros tenemos que orar con la confianza y la fidelidad que tenemos hacia Dios. Siempre y cuando nosotros estemos viviéndolo. No le estoy diciendo ahora que vaya, cierre sus ojos y ande orando por todo el mundo. No, primero tenemos que pasar por el proceso que pasó Daniel y conseguir esa confianza y esa fidelidad hacia Dios para poder nosotros después estar delante de las personas, porque si no estamos seguros vamos a ser quebrantados. Dios le dijo a Jeremías: si vos vas confiado a decir lo que yo te digo y a hacer lo que yo hago y no tenés temor de los hombres, yo no te voy a quebrantar, pero si vos tenés temor de los hombres, yo te voy a quebrantar delante de ellos. Nosotros tenemos que llegar a ese punto, como Daniel no tenía temor del rey, no tenía temor de los sátrapas, no tenía temor de los leones, no tenía temor de nada, él tenía temor de Dios. Él confiaba en Dios y él era fiel a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que hasta acá llega la palabra. Los aliento, hermanos, los desafío y me desafío a esto, a que busquemos la fidelidad hacia Dios, que todo parte de la fe. Todo es confiar en Dios. Todo es creer en Dios. Todo es creerle a Dios. Porque esta historia que estamos leyendo no es un cuento. Esto es algo vivo. Y nosotros conocemos testimonios de personas en nuestro tiempo y aún dentro de nuestra congregación que viven así. Y nosotros vemos cómo Dios los respalda. Así que hagámoslo nosotros también, hermanos. Así que los bendigo y quería llamar al